Anuncié Griselda Gambaro en otra trama. Nos fuimos, les contaba, a su casa en Don Bosco y me pareció el lugar ideal para conversar con ella. Su propia casa, su lugar en el mundo, donde vive hace 50 años. Qué autora excepcional, Griselda Gambaro. Vaya a saber por qué, yo sé por qué, pero cuando uno dice Griselda Gambaro, inmediatamente la asocia con el teatro, claro, porque ha desarrollado una carrera teatral verdaderamente extraordinaria, usted seguramente la conoce. Yo me acuerdo del impacto que tuvo en mi vida El Campo, que es una obra de 1967, pero ni hablar todo lo que hemos visto posteriormente en teatro de Griselda. Por eso, cuando uno se encuentra con los relatos reunidos, tantos que yo no había leído, algunos no los había leído, no los conocía, viene el impacto de decir, no es solo una gran dramaturga, es también alguien que cambia el cuento argentino, que tiene toda una tradición, como usted sabrá, muy importante, ¿no es cierto? Somos un país de cuentistas, una zona, la zona del Río de la Plata, de cuentistas, Horacio Quiroga, Borges, Cortázar, Abelardo Castillo y tantos otros. La sorpresa de encontrarnos otra vez con Griselda Gambaro. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Qué tal? Pensaba en los cuentos y en la comparación, que es muy acertada, la hace también la escritora, porque es una notable ensayista que hace el prólogo, que es Soledad, con Chejov. Vos dirás, ¿cómo me comparan con Chejov? Sí, hay una comparación con Chejov y hay una verdadera relación con Chejov en dos cuentos, además, sobre todo. Uno es La muerte de Chejov y otro es una versión de La dama del perrito. Soledad Kereiliak, que ha hecho un excelente prólogo. ¿Qué pensás de esa comparación? ¿Del prólogo o de...? No, de la comparación. De la comparación. Ojalá, bueno, sí. Yo he frecuentado mucho Chejov y los rusos, ¿no? Fueron fan de mi adolescencia y de mi juventud y de mi madurez y de ahora también. Así que ojalá que algo se me haya pegado de ese hombre maravilloso, ¿no? De ese escritor tan sensible. Porque con Chejov no se tiene la misma relación que se tiene con otros escritores. A Chejov se lo ama, profundamente, no hay otro tipo de relación. Uno lee un cuento, pero establece con ese escritor otro tipo de relación. Bueno, si algo de esa cosa imponderable que tenía este hombre, que eran sus virtudes, su sensibilidad, ¿no? Su tristeza misma, su sabiduría, me roza, bueno, ya estoy contenta. Y siempre me impactó la muerte de Chejov, porque él brinda con champán. Esto Claro. está en tu cuento. Y también hay una versión de La dama del perrito. ¿Qué podríamos decir de esos dos cuentos? La muerte de Chejov no recuerdo por qué o cuándo la escribí o de dónde saqué los datos, porque los datos son ciertos, ¿no? Salvo, bueno, los que son de mi propia subjetividad y agregué a esa muerte. Pero me pareció que sí, que podía ser que lo que deseara Chejov, que era tan sensible al verde, a los árboles, bueno, estuviera muy relacionado en el momento de su agonía con los árboles, con el verde, ¿no? Eso por el lado del cuento, que se llama De árboles, de álamos y abedules. De álamos y mirando abedules. Sí. Y después el otro, que es La dama del La perrito. dama del perrito, que es otra versión. Pero ¿quién no se entusiasmó alguna vez? La hemos visto en teatro Claro, varias y veces. en cine también, Sí, Mijalkov, creo, sí. en Ojos Negros, creo que fue, ¿no? Claro. Que toma extrae una parte de la dama. el tema central de La dama del perrito y lo pone en la película. Lo que tiene la literatura, ¿no? Tan raro. Yo,
una negrita, como me definía cuando era chica, una negrita de la boca, inspirarme en lo que escribió un señor médico en las estepas de Rusia. Que murió No, tan joven, y murió 46 años. 46 o menos. No, 46 creo. 46 tenía, ¿no? Que me siguió eso a mí y a tanta gente hablando con la misma intensidad de cuando él escribió esa historia. ¿Qué podrías decir, vos que sos la autora, ¿no? de tu estilo para hacer cuentos, de esa magia para pasar de lo realista a lo simbólico que aparece en algunos cuentos, o para tratar un tema como, por ejemplo, la crueldad hacia un pobre caballo, que es constantemente expoliado, o temas vinculados con la vejez, como el caso de dos hermanas que aparecen en un cuento también muy, muy potente, muy, muy fuerte, o algo kafkiano también con una babosa. ¿Qué podríamos decir del estilo Griselda Gambaro para escribir cuentos? Creo que no tengo un estilo fijo. Es decir, yo sé todo lo que uno quiere contar o cada cosa que uno quiere contar, cada historia, pide, y eso me pasa en teatro también, un lenguaje determinado, ¿no? No se puede contar historias muy opuestas, muy distintas, con el mismo lenguaje. Yo no puedo. No digo que otros no puedan hacerlo y lo hacen bien, pero yo no puedo. Es decir, yo sé que un cuento me pide un lenguaje determinado, una manera de contar, una forma. ¿Qué te impactó o qué motivó que escribas un cuento sobre el odontólogo Barreda que mató a toda su familia? Creo algo que leí en el diario, algunas declaraciones de él, que eran... Todos los asesinos se creen inocentes, ¿no? Porque ahora está Roberto Bush, que se cree inocente, Pucho, que se cree inocente, son todos inocentes. Entonces, ese desfasaje atroz con lo que cometieron, ¿no? Me impresionó. Y creo que, bueno, de pronto no recuerdo porque me vinieron las ganas de escribir la historia, ¿no? Escribiste como la subjetividad de él, como que él Claro, sí, era muy está humillado. desde el interior del personaje, Exactamente, incluso el final es muy impactante, porque hay una niña menor y entonces vos lo que sostenés en el cuento es que si esa hija lo hubiese mirado, se salvaba. Claro, pero es la hipocresía de él, que dice, entonces se darían cuenta que yo no castigo a ciegas, yo se hubiera salvado a mi hija menor que no me agraviaba tanto, dice él en el cuento. Pero ella me miraron, no lo miró, qué pena, entonces tuvo que matarla. Claro, es todo un ejercicio del mal, ¿no? En Sí. semejante observación. Y pensaba en un texto que yo pensaba que era todo ficción y antes de empezar a contar, antes de charlar contigo, vos me dijiste que no era todo ficción, donde un hombre fabrica armas, ¿cómo son? Armas químicas, Químicas. para destruir a los demás. Es muy fuerte porque además está algo así como esa banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt, ¿no? Claro. También ahí es la inocencia, ¿no? Porque es un médico, para colmo es un médico y está consciente de que no estuvo muy bien investigando armas químicas y creando nuevas armas químicas, ¿no? No estuvo muy bien porque era un médico, había hecho el juramento hipocrático, pero en fin, él directamente no había matado a nadie, no era un asesino, él lo hacía por su país y para salvar a los niños del ataque de otras potencias extranjeras. Y lo terrible es que después cuando viene la perestroika, ¿es? Sí, ¿Cómo se llama? cuando cae la Cuando Unión cae, Soviética, la antigua Unión Soviética. Claro, y él se ve amenazado en sus investigaciones, que no le van a dar más dinero, no sabe qué puede pasar con él. Bueno, se pasa graciosamente a Estados Unidos y lo terrible es que entra en otro laboratorio también de armas químicas, pero para proteger a los chicos del peligro de las armas químicas de los rusos. Exactamente. Es una historia realmente inverosímil. Exactamente. ¿A qué llega la naturaleza humana? Bueno, en el libro, que es fantástico el libro, hay muchas cosas que
pueden resultar inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, un hombre que quiere sorprender. Ah, sí, ese tiene humor. Y que realmente sorprende. Sí, ese tiene Sorprende porque juega a un caballo que nadie puede pensar que va a ganar una carrera y la gana. Después se trae el caballo a su casa, trae posteriormente. Después termina en un balneario de la costa argentina. Ahí es como pura imaginación, casi teatro del absurdo por pensar algo sobre ese cuento. Es como que variaras de registros mucho en tus cuentos. ¿Lo ves así? Sí, sí, yo creo que, pero no es deliberado. Es decir, el registro me sale variado porque se me ocurren distintas cosas, ¿no? En distintos temas. O soy una frívola, que voy picando de acá para No, allá. justo frívola no. Pero sí, es verdad, los temas son variados. Ese es un tema, por ejemplo, con humor. Tiene humor ese cuento, porque él tiene el deseo de sorprender y por ese deseo se mata para sorprender con una muerte inesperada, ¿no? Es un costo muy alto que paga ¿Qué te para parece? satisfacer su deseo. Hay teatro que primero fue cuento. Versiones teatrales. Bueno, yo empecé haciendo versiones teatrales de novelas cortas, como Las Paredes de Satino, eran novelas cortas al principio. Y acá, ¿de cuál hice? Hice una adaptación del Misterio de Dar, ¿no? Nosferatu Es un también. cuento. Ay, Sí. Nosferatu, Y ¿verdad? Nosferatu. Pero ¿cómo se da esto? Primero aparece como un cuento y después decís, no, con esto voy a ser una obra de teatro. Las Paredes también No, era un por ahí cuento. veo que es teatral. Pero eso pasa mucho después de haber escrito el cuento, ¿eh? No, no es enseguida. No. Puede pasar años y después digo, no sé por qué, se me ocurre que que puede dar para una versión teatral, ¿no? Yo supongo que te sentís más dramaturga que cualquier otra cosa, pero quizás no es así, No. no es así. Por lo que veo me decís que no. No es así. Yo siento que he vivido inmersa en lo que llamamos literatura. Y el teatro a mí me da placer, pero porque lo escribo, si no, no me daría tanto placer, ¿no? Me gusta porque lo veo cuando lo escribo. Soy una escritora de teatro, yo no soy como dicen, que van al escenario y ahí trabajan con los actores. Yo no puedo trabajar con ideas que me den que me den otras personas, muy raro que la recoja esa idea, ¿no? Pero sin embargo tenés una intuición de lo teatral descomunal y creo que un enorme éxito has tenido siempre en el teatro, ¿es así? Claro, sí, Desde pero siempre. creo que es una intuición. Creo que es una intuición porque yo nunca frecuenté el teatro, ni siquiera frecuentaba el teatro viendo teatro, ¿no? Porque no empecé a ir al teatro de joven, de chica no me llevaban al teatro ni de adolescente, no tuve la experiencia de Tito Cosa, de Gorostiza, yo para nada, no. Pero leí mucho teatro, eso sí. Pero ibas al teatro y te gustaba mucho el teatro. Ah, sí, bueno, ¿Cuándo ibas? Digo, ¿cuándo ibas? cuando iba, sí, no ¿O te siempre. gustaba más No leerlo? ¿O te siempre, gustaba más no leerlo? siempre. Me gustaba si veía algo. Lo que sí, la emoción que provoca una buena obra de teatro es difícil tenerla con otra experiencia artística, ¿no? Creo que provoca cuando el teatro es bueno, cuando agita, no sé, agita todo el mundo de uno y el mundo que te rodea cuando el teatro es bueno, ¿no? ¿Y qué te ocurre cuando ves tus obras? Y a veces me reconoces? río y a veces lloro. Claro, las dos decís, no cosas. puede ser lo que hicieron con esta obra. Claro. Se pueden tener experiencias muy desdichadas. Hay algunos relatos, que no recuerdo el nombre, que abordan el tema de la vejez, ¿no? Desde un lugar muy potente y muy distinto. ¿Qué podríamos decir de esos relatos y del tema de la vejez en la literatura? Bueno, Soledad Quereliat dice que es un tema poco tocado Por en el eso, es muy cuento, poco ¿no? tocado. Sí. Pero bueno, de casualidad lo he tocado porque
de pronto se me ocurrió la idea y por casualidad los personajes fueron viejos, ¿no? No es que tenga tantos, ¿no? Pero sí hay algunos que son con personajes importantes que son viejos y son los problemas de los viejos y las vivencias de los viejos las que toco, ¿no? Pero desde una mirada distinta, me parece, es una mirada más vital. No, claro, porque no sé, se ha hecho una especie de entelequia de los viejos. ¿Quiénes somos los viejos? ¿Quién es viejo? ¿Cómo se mide un viejo? Claro, está bien que los viejos nos ponemos muy pesados. Yo conozco muchos viejos que son muy pesados, ¿no? El cuerpo toma una importancia terrible, es el mundo, el cuerpo y lo que le pasa al cuerpo. Hay que olvidarse un poco, hay que seguir manteniendo la curiosidad, porque si no podemos ser muy aburridos los viejos. Pero al mismo tiempo, no digo un viejo de 70, 80 años, pero al mismo tiempo, si uno sabe mantener la curiosidad, que eso es fundamental, ¿no? El interés por los otros, no lo que me pasa a mí. Ya lo que me pasa a mí, bueno. Lo que le pasa a los otros, eso es lo que le pasa al mundo, los problemas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, a eso podemos agregar una experiencia de vida que puede tener cierto interés. Pero bueno, hay que mantenerlo, hay que proponerse tener esa vejez. Y tener un poco de dignidad ante la enfermedad también, ante la muerte. ¿Qué se va a hacer? ¿Actualmente estás escribiendo todos los días? ¿Cómo es tu cocina? No, tengo menos energía, también eso. Claro, tengo menos energía, ¿no? Pero estoy buscando, es decir, estoy buscando. Lo que tengo son ideas, pero me cuesta el trabajo, porque el trabajo de escritor no es un trabajo liviano. Yo creo que, no sé, Proust habrá sido uno de los pocos que tuvo mala salud y se mandó esa obra, ¿no? Monumental. Claro. Pero hay que tener buena salud para ser escritor o escritora, ¿no? Hay que sentarse en la silla, hay que estar 4 o 5 horas, después a la tarde otra vez. Hay que darle todo el tiempo, toda la concentración. Entonces, bueno, me falta un poco eso, no tengo, trabajo menos. Griselda Gambaro, un placer estos relatos reunidos. Gracias, muchas gracias. Favor, me alegra. Maravilloso. Me alegra que los hayas gozado. Claro que sí. A leer a Griselda Gambaro, usted la habrá visto muchas veces en teatro, pero a mí me gustaría, se lo pido muy especialmente, que se sumerja en estos relatos reunidos. No es exagerado compararla nada menos que con Chekhov. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.